días, mi nombre es Eduardo Mestancia. A continuación le voy a presentar la práctica número 3, que corresponde a un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado, basándonos en la conexión tipo puente que se realizó en la práctica número 2. Pues esto se realizará a través del programa de simulación de Simulink de MATLAB. Pues como primera paso de construcción se colocará la fuente AC con voltaje RMS de 200 voltios. Luego de esto se colocarán los 4 tristores. Esta vez ya no se utilizarán 2 tristores, sino que utilizarán 4 tristores, ya que se necesita el control completo del rectificador. El anterior, en el cual solamente se utilizaron dos tristores y un 4 tristores. Vamos a colocarlos un poco más abajo, ¿verdad? Y ahí vamos a tener. Ya. Pues antes de realizar la conexión vamos a colocar los medidores de corriente que se van a necesitar para esta simulación, que vamos a ver de cada tristor. La corriente del tristor, ¿verdad? Y como la conexión es tipo puente, eh, la fuente se la conecta de esta forma. Antes de conectar la fuente también vamos a ver la corriente de la fuente y el terminal positivo va a ir conectado a este punto y el terminal negativo de la fuente al punto de acá. Pues para continuar y colocar, conectaremos la salida positiva del rectificador y la salida negativa del rectificador. Recordando lo de la práctica pasada, pues había que configurar el pulso generador que activaría nuestros tristores. Pues esta vez, como se sabe, el camino, el ciclo de camino, cuando el ciclo es positivo, que fluye la corriente, es a través de la fuente, pasa por aquí, pasa por el tristor 2, se dirige a la carga. Pues vamos a colocarla para que se pueda observar mejor. Recordando que la carga va a ser un serial branch con 5 de carga inductiva, reactiva, resistiva, y 10 ohmios, 10 miliamperes. Colocando junto a una fuente DC voltage source de 50 voltios. Entonces, con esto ya conectado, vamos a poder observar mejor cómo es que funciona nuestro rectificador. Entonces, recordando la práctica pasada en el cual se tenían dos diodos, pues el recorrido de la corriente era más o menos este. Por el ciclo positivo pasaba por aquí, venía el tristor 1, el tristor 1 venía a la fuente, a la carga, de la carga regresaba por aquí y regresaba por el diodo 2. Ahora, como se sabe, los tristores funcionan únicamente cuando la polaridad está correctamente conectada y junto a ello tienen que estar activados. Entonces, para poderse activar nuestro tristor necesitamos un pulso generador, tal y como hizo en la clase pasada. Pero para esta ocasión, el tristor 1 y el tristor 2 deberán tener el mismo pulso generador para que se activen al mismo tiempo, en el mismo ángulo de disparo, lo mismo que el tristor 3 y el tristor 4, ya que estos funcionan a la par. Entonces, colocando el pulso generador, se tendrá que configurar para que sea Hz y bueno, pues como nos piden que sea pues un cuarto del periodo, entonces es un cuarto del generador para acá
pero recordando que el tristor 4 y el tristor 3 se activan 180 grados después, ya que son para el ciclo negativo de la conducción de la fuente. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, a esto de aquí, hay que sumarle 180 grados. Ya tenemos ahí, y este mismo se lo conecto a los pulsos. Pues también vamos a medir los voltajes de cada uno de los tristores. Para esto se utilizará la herramienta Measurement, que está activada, y se utilizará un MUX, ir separar, un demux, perdón, que nos va a permitir separar las medidas, porque también permite la medimos por, por los medidores que ya están. Para cada uno de los tristores se tendrá que hacer esto, y se utilizará un GoTo, el bloque GoTo, para recibir las señales. Un GoTo. Y así. Eso será para cada uno de los tristores. También se tendrá que medir el voltaje de la fuente. Entonces, medidor de voltaje y el voltaje de la carga y corriente de la carga. ¿Verdad? Pues esto ya lo tenemos hecho acá. Borramos esto aquí. ¿Verdad? Tenemos ya hecho aquí el circuito. Se puede observar que se realizó la medición de voltaje de cada uno de los tristores. El pulso generador corresponde al que ya pusimos en el anterior circuito. Y se mide cada uno de los elementos del circuito. Pues se mide la corriente de entrada, el voltaje de entrada, los tristores, voltaje y corriente de cada tristor, ¿verdad? Y la corriente del puente, que es la que sale de la corriente del puente, y la corriente de salida junto al voltaje de salida. Confirmamos que también las inductancias y la resistencia, y también la fuente S. Pues lo que pueden ver aquí es que existe puente y out. Esto ya se explicará por qué se miden ambas corrientes. Pero bueno, por el momento simularemos los periodos de simulación. Y observaremos cada uno de los scopes. En el primer scope se obtuvo el voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de salida, la corriente con uno de los tristores y la corriente de entrada. ¿Dónde está que se abre el scope? Pues ya que está abierto el scope, vamos a poder observar cada uno de los elementos del circuito. En el primer scope se logra ver, en la primera salida se logra ver tanto el voltaje como el voltaje de salida. Como podemos observar, el voltaje de salida que nos está dando es un voltaje negativo. En el cruce por cero de la corriente, en el cruce por cero, pues se puede observar que el voltaje no se mantiene en cero, sino que tiene un pico negativo. Como se sabe, esto se da debido a la inductancia que
que es debido al inductor que contiene el flujo de corriente hasta que éste se descargue debido a la resistencia. Pues esta corriente tiene que circular pues a través de los tristores. Estos de aquí ya no actúan como diodos de paso libre, como actuaban los diodos en la clase pasada, debido a que no están activados y que no tienen esta característica. Por este motivo, para disminuir este pico negativo y para poder aumentar el voltaje DC, que es lo importante en los rectificadores, se tiene que colocar un diodo de paso libre. Este diodo de paso libre ya conectado paralelo a la carga, como ya se realizó en las prácticas pasadas. Algo que se puede notar aquí es que primero, pues como tal y como en los rectificadores de media onda, de onda controlada, semicontrolados, pues, el tristor 1 conduce al igual a la par que el tristor 2 y el tristor 3 conduce a la par que el tristor 4. Eso ya lo vamos a observar en el scope. Aquí, en el primero que simula las corrientes junto con el segundo que también, junto con el tercero que simula las corrientes. Tristor 1, tristor 2, tristor 3, tristor 4. ¿Verdad? Entonces, para poder solucionar este problema del pico de corriente, decidimos medir la corriente del diodo. ¿De qué hablo? Colocar un diodo de paso libre. Colocar un diodo de paso libre, en el cual también vamos a medir la corriente del diodo para poder ver el efecto de este diodo, y lo colocamos en paralelo, en antiparalelo a la carga. Colocamos el front to del diodo y diodo, y en el medidor de acá abajo que también paso y diodo. Volvemos a simular y ahora sí vamos a poder observar cómo funciona correctamente nuestro rectificador de voltaje sin que esto pierda debido a la inductancia. Ya, obtenido ya la simulación, podemos observar algo peculiar, que es que ya nuestro voltaje ya no tiene esa salida, ese pico negativo que tenía, sino que ya únicamente pues tiene un valor aproximadamente de 0.8, de menos 0.8 voltios, debido a que ese es el voltaje que se le ha, que, debido a que ese es el voltaje del diodo del paso libre, 0.8 voltios, pues como está conectado en antiparalelo, pues lo ve de forma negativa. Pues una vez que nuestra inductancia deja de conducir, o sea, de que ya no se produce la corriente que se queda guardada en el inductor, se disipa totalmente por la resistencia, podemos observar de que nuestro rectificador pues ya empieza a ver la fuente de C, que son los 50 voltios que pertenece a la fuente de C. Algo que se puede notar es que el tristor 1 deja de conducir en el momento de que el diodo deja de conducir, pues claro, como se sabe, el tristor 1 es el que está acá, pues y como se forma una nueva malla debido al diodo de paso libre que solo va a conducir en esta pequeña malla de aquí, pues la corriente ya no va a ir hacia el tristor 1, ni el tristor 4, ni el tristor 3. Es decir, la fuente ya no tiene flujo de energía, ya no tiene flujo de corriente, perdón, durante el estado de conducción del diodo DC, del diodo en antiparalelo. Entonces, pues esto se puede observar en la I-puente. En la I-puente, donde se ve que al igual que el tristor deja de conducir en el momento en que el diodo se active, en el momento en que la corriente del diodo está activada. Acá se puede observar. Mira, acá se puede observar mejor. Esta de aquí es la corriente del diodo. Esta de aquí es la corriente del puente, ¿verdad? La cual se activa, la cual se desactiva cuando el diodo empieza a conducir. Y pues ambas juntas forman la corriente de salida y permiten que nuestro voltaje DC tenga un valor mucho más alto que lo que ocurría anteriormente.
Pues mire, vamos a observar ahora las corrientes de los tristores. Pues se puede observar que justamente hay un corte cuando el diodo empieza a conducir. Pues también vamos a observar la corriente de la fuente ahora en el scope de acá. Pues claro, la corriente de la fuente, ¿verdad? Aquí está más bonito, que está mejor explicado con las viñetas. La corriente de la fuente, como ya se explicó, la corriente de la fuente deja de conducir en el momento en que el diodo conduce porque ya no hay flujo de corriente a través de ello, porque el diodo como que corta el circuito y hace que únicamente fluya de corriente en la malla que se explicó anteriormente entre la carga y el diodo. Entonces, como se puede ver, la corriente de la fuente, que va a ser la misma corriente del puente que ya se explicó anteriormente, pues conduce únicamente hasta que el diodo esté activo y ahí hasta que se vuelva a activar el tristor y ahí hasta que el diodo esté activo deja de conducir y ahí hasta que se vuelva a activar el tristor conduce hasta que el diodo lo desactiva nuevamente y ambos pues forman la corriente de la fuente. Y acá está la corriente de los tristores que pasa lo mismo que las corrientes. Pues eso es todo de la práctica 3. Pues cabe mencionar que este rectificador tiene mucha importancia, ya que es de onda controlable, nos permite controlar totalmente la onda, y es muy importante colocar el diodo de paso libre, porque sin este diodo, pues el voltaje DC promedio sería muy bajo, y eso es lo que no se busca, pues se busca que el voltaje DC sea lo más alto posible. Pues como se pudo observar la diferencia del circuito pasado, pues esta vez tanto ni el tristor 4 ni el tristor 2 funcionaron como diodo de paso libre, como funcionó el diodo 1, el diodo 2 y el diodo 4 la clase pasada. Pues esto fue todo, muchas gracias.